Bien, vamos a tocar temas internacionales. Ha sido una semana muy intensa, pero sobre todo con una serie de hechos que quizás estén hablando de un cambio de época, ¿no? En América Latina. Carlos Cues, corresponsal del diario El País de España en Argentina y en el resto de América Latina. Gracias, Carlos, por venir. ¿Qué tal, María? Gracias a todos. Y Osmarí Hernández, ella es corresponsal en Venezuela de la CNN, viviendo en Caracas. Osmarí. Así es, un gusto estar acá. Muchas gracias. Bueno, y vamos a tomar primero contacto con San Pablo, Brasil. Clovis Rossi es un gran columnista, editorialista del Brasil. Clovis, buenas noches. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, aquí todavía con las repercusiones de lo que ha ocurrido en Brasil, Argentina también en su dirigencia política dividida como en Brasil respecto de qué es lo que ocurrió en Brasil, si hubo un golpe como lo llama Dilma o Temer tiene legitimidad como presidente. Bueno, el golpe no fue porque está prevista en la Constitución la destitución de la presidenta y fueron seguidos todos los trámites normales. La alegación del Partido de los Trabajadores de la misma Dilma de que no hubo crimen de responsabilidad es una decisión que cabe a los senadores tomar. Yo creo que fue exagerada la punición a ella. Yo creo que han matado a un mosquito con un tiro de cañón, pero legal ha sido. Cuanto a legitimidad, desde mi punto de vista, Temer tiene la legitimidad institucional, la legitimidad jurídica, pero no tiene la legitimidad electoral porque no tuvo ni siquiera un voto en la elección en que fue elegido como vice de Dilma. Claro. Aquí en Argentina, Macri fue de los primeros presidentes en abrazar a Temer, contrariamente quizás al caso de Nicolás Maduro, ¿no, María, en Venezuela, que lo que plantea es que esto fue un golpe. Sí, así es, y de hecho se han tomado medidas diplomáticas en este sentido. Ha ocurrido una posición similar con otros países en la región. Se ha condenado todo lo que ocurrió con Dilma Rousseff desde Venezuela. Es la posición que se ha asumido oficialmente tanto la canciller como evidentemente el presidente Nicolás Maduro. ¿Tiene problema de legitimidad en el mundo en este momento, Clovis, Temer, o lo aceptan tan China, incluso coincidiendo con el presidente Mauricio Macri? ¿No tiene este tipo de problemas, salvo estas discusiones que persisten con el sector, digamos, bolivariano de América del Sur? Yo creo que el problema se limita realmente a los bolivarianos. El hecho de que Temer, al llegar a China, ya tuvo una reunión con Xi Jinping, muestra que China, que nunca se preocupó con democracia, ni puede, ¿no? No tiene ningún problema en reconocer a gobiernos, sean legítimos o no legítimos. Además, y el G20 también recibió a Temer como presidente legítimo, no lo desinvitó, digamos así, después del juicio de Dilma. Así que el problema se limita realmente a los bolivarianos, ni siquiera a la izquierda de América Latina, porque el Chile, por ejemplo, no se manifestó en contra de la asunción de Temer, y ni siquiera Uruguay, que clasificó de injusta la destitución de Dilma, pero en una comparecencia en el Congreso, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el canciller Nino Voa reconoció que Temer es el gobernante de Brasil y con él Uruguay se va a entender más temprano que tarde. ¿Lo ves, Carlos, como un cambio de época de América Latina, como el final de un proceso de cambio de época? A Cristina Kirchner le gusta verse un poco en el espejo de Dilma Rousseff, planteando que bueno, hay toda una ola que ataca a los gobiernos populistas de América Latina. Bueno, pero lo diga Cristina Kirchner o no, hay una realidad, es que el cambio de ciclo es evidente. Es un cambio de ciclo que empezó en Argentina, todo empezó en Argentina, porque la victoria de Macri fue la clave que arrancó todo este proceso, pero ha sido en cascada, desde la victoria de Macri. Luego llegó en Venezuela las elecciones, después llegó que en Bolivia perdió el referéndum. Perú nunca fue bolivariano, pero hay un giro a la derecha en Perú. El nuevo presidente de Perú es más de derechas que el anterior. Y yo creo que la clave de todo es Brasil. Vamos a ver qué pasa en Brasil, porque Brasil, como decía el corresponsal, como decía el compañero, no va a tener muchos problemas internacionales. Pero vamos a ver qué pasa dentro, porque Temer puede acabar dejando a Macri de muy moderado, porque lo que está planteando Temer, lo que está diciendo Temer que va a hacer, es un giro a la derecha, pero de verdad, ¿no? Yo creo que hay en todo el continente, es evidente, siempre hay excepciones y siempre generalizar es equivocarse, pero el giro es en un año, en poquísimo tiempo. Yo llevo poco tiempo de corresponsal, lo he vivido, el giro ha sido espectacular. Yo creo que nadie se esperaba que fuera tan rápido. Vamos a ver qué pasa en Chile, donde podría también ganar otra vez Piñera, que está por delante de las encuestas. O sea, es una ola enorme que arrasa por todas partes y yo insisto, la clave de todo es Brasil, donde no ha habido elecciones. Y lo que decía Lula el otro día es,
temen que si hay unas elecciones en Brasil seguiría ganando la izquierda. No lo sabemos, pero de momento lo que va a hacer Temer, el plan económico que está poniendo Temer encima de la mesa, yo creo que es un giro descomunal en el país más grande de la región, ¿no? Clovis, ¿lo ves así? Porque Temer va, digamos, no va a llamar a elecciones, pretende terminar el mandato de Dilma Rousseff con una agenda de temas económicos, como decía, ¿no? Carlos Cue aquí, muy dura. Sí, es una agenda muy dura, pero no es una agenda, digamos, propia de Temer. Fue impuesta por las circunstancias. Las cuentas públicas, como las ha dejado Dilma Rousseff, son tenebrosas. Así que habrá que tomar providencias y Dilma las tomaría si continuara en el gobierno. Tanto es así que llamó para su ministro de Hacienda en los primeros meses de su nuevo mandato, el segundo mandato, a Joaquín Levy, que era llamado aquí en Brasil de manos de tesora, porque iba a cortar los gastos como Temer está prometiendo hacerlo. El problema es que los neoliberales tienen la tendencia a creer que arreglar las cuentas públicas basta para resolver todos los problemas de la economía. Yo creo que eso es fe mucho más que ciencia económica. No sé, los ejemplos de Europa son muy claros. Los países que han adoptado eso que algunos llaman austericidio y que Temer promete implantar en Brasil también, han demorado años y años. España, por ejemplo, que Carlos puede hablar mejor que yo, es un ejemplo de que tardó 5 años para salir, recién está saliendo, pero el desempleo sigue en el 20%, que es el doble, por ejemplo, del desempleo en Brasil. Así que hay que ver lo que va a pasar no con el ajuste de las cuentas públicas, sino con el crecimiento de la economía y con el empleo. Si vuelve el empleo, el candidato de Temer, sea quien sea, puede ganar las elecciones. Si no vuelve el empleo, yo apuesto que Lula volverá a la presidencia. ¿Cuándo son las elecciones, Clovis? 2018. 2018. Hablando de elecciones, Osmaría, ahí está un poco la tensión en este momento, ¿no? Esta semana esa marcha multitudinaria tiene que ver con un referéndum revocatorio que pide la oposición. Así es, en Venezuela no es diferente esa línea de pedir cambio, y ese cambio se ha venido solicitando primero con votos. En diciembre pasado vimos una votación muy importante a favor de la oposición, quedó con 2/3 de la Asamblea Nacional. Luego ahora estamos viendo 8 de cada 10 venezolanos quieren un cambio en el país, fundamentalmente en materia económica, que ha sido como ese punto clave que ha motivado que las personas hoy en día estén saliendo a la calle. Veníamos de varios llamados de la oposición que no habían tenido la atención que se esperaba. Sin embargo, este 1 de septiembre hubo mucha expectativa y la gente reaccionó al llamado de los líderes opositores. Claro, la preocupación de Venezuela es que sea una salida no a la brasilera, que bien o mal encontró una salida institucional, sino por el lado de la violencia, ¿no? Claro, esa es la gran inquietud que, bueno, Brasil lo ha resuelto. Yo creo que lo resolvería mucho mejor si hubiera elecciones. Quiero decir, si no esperar a Temer a 2018 y hubiera unas elecciones antes, probablemente quedaría mucho más legitimado. Lo que pasa es que con la valoración que tienen las encuestas, difícil lo tiene, ¿no? Pero es evidente que la gran preocupación que hay en todo el continente es Venezuela. Se está movilizando incluso Europa, vienen dirigentes de España, el expresidente Zapatero, Felipe González, Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, en plena campaña electoral en España. Venezuela se ha convertido en un tema central, en la campaña electoral española. O sea, hay mucha inquietud con Venezuela en todo el mundo porque efectivamente el gran riesgo es que no se resuelva por vías, digamos, institucionales, ¿no? Importante el rol de Rodríguez Zapatero como mediador en todo este proceso que se está intentando de acercamiento entre oposición y oficialismo, que digamos ha quedado de lado en los últimos días. Ha habido mucha tensión en torno a esta marcha, nuevas detenciones. Si hay referéndum antes del 10 de enero, Maduro y lo perdiera, Maduro termina su mandato. O sea, hay una fecha tope para el referéndum. Si el referéndum se realiza antes del 10 de enero, lo cual es técnicamente bastante difícil, le cuesta arriba en este momento, se convocaría elecciones de manera inmediata y la persona que resulte electa culminaría el periodo constitucional que inició Maduro. En caso contrario, lo culminaría el vicepresidente. Estoy en el escenario de que la opción de revocar a Maduro obtenga más votos de lo que obtuvo Maduro cuando resultó electo. Clovis, ¿Brasil se mira tanto para adentro que está totalmente fuera de esto? ¿Cómo ven también el proceso con Macri? Macri incluso cuando Temer asumió provisoriamente la presidencia, cuando empezó el proceso del impeachment, saludó a Temer antes de que lo hiciera el propio Barack Obama desde los Estados Unidos. Bueno, son muy similares los dos. Los dos tienen más o menos la misma orientación. O sea, yo creo que Macri tiene una orientación conservadora, digamos,
mucho más clara que Temer. Temer es del PMDB, un partido que Fernando Henrique Cardoso llamaba de partido ónibus, o el bus, partido bus en español, porque caben todos. No es un partido, es una confederación de caciques regionales que no tiene candidato presidencial hace 22 años. La última vez fue en 1994 y perdió de lejos. Así que no se sabe bien cómo definir a Temer y a su partido. Es un partido que fue gobierno con Fernando Henrique Cardoso, fue gobierno con Lula y fue gobierno con Dilma. Si es amigo de unos y amigo también de los contrarios, ¿cómo se va a definir a Temer? Así que yo creo que Macri no sabe dónde está realmente, dónde siempre estuvo, hizo campaña con esas sus ideas. Mientras Temer no hizo campaña, yo concuerdo con Carlos que cuando dice que yo fui de los primeros a decir que la solución para la crisis brasileña, mucho antes de que empezara el proceso de impeachment en la Cámara de Diputados de Brasil, a decir que la solución serían elecciones inmediatas. Pero eso se perdió la oportunidad, no creo que haya ahora condiciones para llegar a eso. ¿Carlos? Sí, no, yo te digo, la comparación de Temer y Macri es muy interesante y la vamos a ver en los próximos meses, pero Temer todavía no se ha movido tanto, pero yo creo que Temer puede dejar a Macri como moderado porque, estoy de acuerdo con lo que decía el compañero, de principio Macri es más conservador, más claramente, está más definido claramente, pero Temer está haciendo unos anuncios sobre todo sobre privatizaciones, por ejemplo, que Macri en este momento dice que no va a hacer y yo creo que no hay condiciones políticas en Argentina para que Macri se atreviera a hacer una ola de privatizaciones estilo los 90, ¿no? Y no es descartable que Temer, por esos problemas financieros que decía el compañero, no es descartable que lo haga. O sea, que insisto que llamativamente puede dejar a Macri como moderado. Osmaría, hablando de la situación de Maduro, ¿cómo es la vida cotidiana? ¿Cómo está la situación con la prensa? ¿Cuánta tensión hay verdaderamente en Venezuela? Para los periodistas que no estamos ahí es muy difícil guiarse respecto de lo que ocurre, ¿no? Hay mucho oscurantismo. Oscurantismo. Sí, hay que recordar, de hecho, un ejemplo reciente con esta cobertura de la marcha del 1 de septiembre, más de 7 equipos internacionales que viajaron a Venezuela para realizar la cobertura no les permitieron ingreso. De hecho, un equipo de CNN que ingresó, les retuvieron los equipos, ya eso había pasado en diciembre, con normativas que no estaban establecidas y los hicieron regresar a un equipo de Al Jazeera, de Caracol Noticias, Caracol La Radio, varios equipos. Y estando en Venezuela, recientemente hace 2 semanas, 2 compañeros estaban tomando unas fotos en una zona histórica en el centro de Caracas y se los llevaron retenidos por 7 horas a someterlos a interrogatorios. Y entre las cosas que le preguntaban era si esas fotos que estaban tomando tenían algo que ver con la marcha del 1 de septiembre. Quizás si América Latina no estuviese, y Brasil en particular, ¿no, Clovis? Atravesando la situación que atraviesa Argentina y Brasil, estarían más pendientes también de lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Mira, yo creo que Brasil de alguna manera está, incluso por la reacción del gobierno de Venezuela y la discusión que hay sobre la presidencia de turno de Venezuela en el Mercosur. Yo creo que eso de alguna manera obligó al nuevo gobierno brasileño a tomar posición sobre Venezuela, a preocuparse por la situación en Venezuela, y además hay un hecho concreto que es el número de venezolanos que viajaron para las ciudades de la frontera con Brasil para abastecerse, porque como todos sabemos no hay nada prácticamente para comprar en Venezuela. Así que Brasil fue obligado a interesarse por Venezuela pese a su tendencia natural a volcarse más para adentro que para afuera. Clovis, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ti, María. Hasta luego. Y Osmarí, gracias también. Vamos a estar atentos a lo que ocurre en Venezuela. Gracias, Carlos, también por haber estado acá esta noche. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes nos reencontramos el domingo que viene a las 8 de la noche aquí en vivo desde el CCK. Buenas noches.